Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo, como no, completamente en vivo. Hoy programa especial de domingo, en un programa que está conectando dos orillas, la orilla de Madrid con la orilla de mi querida ciudad de Buenos Aires. Y hoy tenemos un invitado al que estimo y admiro muchísimo desde hace un montón de años. Y por fin tengo la buena fortuna de tenerlo hoy de invitado en este Totem Live de domingo especial. Bienvenido, Roberto. Hola, Buenos Aires, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, felizmente en un día otoñal espectacular, parece un día de primavera, si no fuera porque las hojas están de color ocre. Y aunque ya te lo dije fuera de este marco, te agradezco mucho de darnos la posibilidad de poder compartir este medio que vos tenés en algo que uno no buscó, que fue el COVID-19. Y estos 50 programas que cumpliste en estos 19 minutos, la verdad que te felicito. Fue una idea muy buena y que nos nutre y nos ilustra en distintas disciplinas como vos hoy bien sabés hacer. Qué grande, Roberto. Bueno, la idea original era hacer conversaciones de 19 minutos por el COVID-19. Conforme fueron avanzando los programas, nos fuimos relajando con el tiempo y algunos duran 19 y otros duran 38. Pero bueno, nos hemos entregado un poco a cada conversación. Tratamos de ser bastante rigurosos, pero casi nunca lo logramos. En fin, vamos a lo importante. Para quien no lo conozca, lo único que voy a decir por ahora de Roberto es que cuando yo empecé mi carrera profesional, Roberto ya era un crack. Y con eso digo todo. Un tipo al que admiro muchísimo, que ha sido y es una eminencia en el mundo del real estate y del retail en Sudamérica, o en Latinoamérica, o en Iberoamérica, llamémoslo como querramos. Roberto, ¿cuánto cambiaron las cosas desde que empezaste hasta ahora en todo este negocio que también has sabido liderar y gestionar? Bueno, primero te agradezco tus adjetivos calificativos, algunos a lo mejor por encima de lo que me merezco, pero igual te lo agradezco. Mirá, Argentina empezó con la industria de shopping center, para hacerlo muy rápido, en el año 86, cuando Carrefour en Soleil, en Bancalari, a la defensiva, porque Unicenter se venía, empezó a hacer al lado de un hipermercado un centro comercial. Del año 86-87 al año 2020 la industria creció, maduró, todos aprendimos, digamos, parte de la vida es prueba y error. Acá en Argentina no había una industria de shopping center. Me acuerdo de uno de mis socios, Daniel, incluso iba a los congresos que podía, aprendíamos de donde podíamos, no había libros, la comunicación con internet no existía, no había celular, entonces era prueba y error. Ahora, ¿qué nos caracterizó dentro de las desventajas que tenemos los argentinos? Que teníamos hambre y ganas de progreso. En estos 30 y pico de años que pasaron, hay muy buenos equipos de trabajo en la parte de marketing, de comunicación, de estudios de abogado, de estudios de arquitectura, de gerenciadores. Hoy el recurso humano, en términos generales de lo que tiene la industria de shopping, es fenomenal y yo me siento orgulloso. Digamos, nosotros tuvimos la suerte o la posibilidad, Interurban hace 30 años que existe, de estar y pasar 30 años en la Argentina, porque 30 años en la Argentina, para los que no viven acá, son 50, 60, 70 años de otro lugar. Pero hoy la industria del centro comercial en Argentina, o más, Sí, hoy iba a decir más, iba a está decir muy bastante madura. más. Bueno, es una forma de decir que, digamos, la veo muy madura. La Cámara Argentina de Shopping Center también tiene esas charlas. Digamos, hoy, pese al coronavirus, la industria está sana. Tenemos que pensar que estamos en Argentina, que el año 2019 no fue un año bueno, que tuvimos elecciones presidenciales, un cambio de gobierno, pero en Argentina estamos acostumbrados a caernos o a que nos empujen y de alguna forma levantarlos. Ahora, las huellas quedan, las cicatrices quedan, pero siempre hay un espíritu positivo en ir para adelante, Andy. Hoy estamos mucho mejor que hace tiempo. Qué Hay grande, buenos Roberto. jugadores, buenos retails, hay una industria que está consolidada y eso le da fortaleza a todos los que trabajamos en esta industria. Qué bueno, qué bueno. Roberto, me acuerdo de haber estado en las oficinas de Interurban hace ya el siglo pasado, literalmente. Si hoy estuviésemos en una oficina de Interurban con un papel en blanco y te dicen, porque Interurban no solamente hace una parte, sino que holísticamente puede concebir todo un proyecto y te dicen, ok, olvídate de la plata. Sin pensar en la plata,
cómo tienen que ser los nuevos espacios, pero no por el COVID-19, sino por todas las transformaciones culturales, económicas, digitales, tecnológicas que estamos atravesando y que vamos a seguir viviendo. Bueno, es una muy buena pregunta. Digamos que a lo mejor uno tendría que extenderse demasiado, pero voy a tratar de poder tener de síntesis. Digamos, el COVID-19 es cierto que aceleró muchos procesos. Digamos, puso también en falencia o en falta aquellas cosas que no andaban bien. Digamos, pero el mundo, digamos, de los centros comerciales no empieza a partir de COVID-19. A partir de COVID-19 se empiezan a acelerar muchos procesos. Ya el mundo de los centros comerciales, y saco Estados Unidos, porque Estados Unidos a lo mejor es otro mercado con las tiendas departamentales, con fondos de pensión, con financiamiento a tasa baja. Acá en Argentina no hay financiamiento, todo se hace a pico y pala, a pulmón. Pero si uno tuviera que pensar en algo universal, porque digamos, uno podía pensar que un centro comercial que se hace en Canadá no es el mismo que se hace en Río de Janeiro, y dentro de España no es lo mismo hacer un centro comercial en Andalucía que en el norte, en Barcelona que en Madrid. Entonces uno, si tuviera que buscar algo más genérico, es indudable que hace ya décadas el mundo del centro comercial va hacia usos mixtos. Digamos, va hacia donde convivan una serie de actividades y voy a ese plano, ese papel en blanco que vos me decís, digamos, voy a hacer un mundo ideal, y el mundo ideal no existe, pero tratemos por un momento de jugar con esa propuesta que vos me hacés. Un lugar de usos mixtos donde puedan convivir lo comercial, la vivienda, las oficinas, mucho ocio, mucha gastronomía, digamos, como ustedes le llaman las boleras, el bowling. Los patios de comida de hace 30 años no van más, hoy existe otro tipo de cosas. Digamos, te diría hasta diciembre del 2019, el coworking era que se comía a los chicos crudos. Hoy tendríamos que repensar si el coworking es un futuro, está siendo. Pero yo te diría que trataría en ese papel en blanco que vos me proponés, tratar de modular un concept design junto con los arquitectos y con el equipo de trabajo, que fuera lo más maleable, lo más flexible posible. Cosa que a veces eso pasa en el mundo ideal. En Argentina tenemos centros comerciales que son, digamos, de primera categoría, por poner a dos que pertenecen a dos desarrolladores distintos, Galería Pacífico y Patio Ulrich, que están hechos entre medianeras en el medio de la ciudad. Esos centros comerciales no tienen la flexibilidad. Pero yo diría algo que fuera flexible, atendiendo en cuenta que la gente es un ser social por naturaleza y que quiere compartir con amigos, con parientes, la visita a un centro comercial. A lo mejor muchos irán a comprar, otros irán a pasear, pero me parece que pasa por ahí. En la macro y en pocas palabras me imagino que puede ser eso. Muy bien, un resumen impresionante en poco tiempo, además, Roberto, impresionante. Y pero así tratamos de no ser, digamos, Roberto, vos has venido a España un montón de veces, seguís viniendo, has visitado centros comerciales, has visitado los centros urbanos. ¿Qué cosas podría aprender el retail de España del retail de Argentina y viceversa? ¿Hay alguna cosa que podamos absorber una orilla de la otra? Bueno, en la vida siempre hay para aprender del otro. Digamos, como concepto y definición, y no es un tema filosófico, es la verdad. Yo no creo que haya alguien que tenga el 100% de la razón y del otro lado alguien que en la ignorancia no sepa absolutamente nada. Digamos, vuelvo a un tema que es muy importante. En España, que son, digamos, dentro de la región, son líderes en centros comerciales, tienen desarrolladores importantes, tienen gestionadores de centros comerciales importantes, y hay una cultura de el que invierte, invierte, y el que gestiona, gestiona. Y en general el retail de España es muy bueno y siempre tenemos para aprender de la forma en que exhiben la mercadería, que lo comunican, de la venta online, de la venta offline, de cómo son los procesos para llevar adelante el marketing y la comunicación. Es cierto también que en Argentina la financiación no existe, donde en Argentina hoy podríamos tener 130, 140 centros comerciales, que algunos son centros comerciales porque tienen el rótulo de centros comerciales, que a lo mejor no es el centro comercial como uno se imagina para allá, pero el mérito de la Argentina es que acá hacemos mucho a pulmón. Digamos, nos cuesta el doble de lo que cuesta allá. Entonces sí que tenemos para aprender. Yo
muchas veces por esos viajes que vos me decís, he ido a centros comerciales de Madrid y de Barcelona, y siempre hay para aprender. Lo que es la marca, la imagen, la comunicación, la señalética, la exposición de las mercaderías, digamos, esa tendencia en la gastronomía, que no recuerdo el nombre, digamos, como lo llaman Restauración, ustedes, la la restauración. restauración, donde han salido mucho antes de lo que es el patio de comida y la asistencia por mozo o el self-service dentro de un local, lo que son las boleras, lo que son el recorrido, muchos lugares semicubiertos, donde ustedes han salido de esa caja, lo exagero, no es tan así, han salido de esa caja boba cerrada de hace 50 años y han buscado que la gente cuando inicie un recorrido en un centro comercial sea claro, sea concreto y que lo disfrute. Acá en Argentina, últimamente hemos hecho esto, pero en Argentina en los últimos 10 años o 15 años se han hecho muy pocos centros comerciales nuevos. Digamos, por el motivo que te dije antes, la financiación acá no existe. ¿Cómo podríamos planear un centro comercial en la Argentina que en los últimos 2 años tenemos una inflación del 35 al 45% anual? Para los que no son Argentina es casi imposible. Entonces, cuando uno dice aprender, yo puedo aprender, pero si después no lo pongo en práctica, tampoco me sirve aprender. Entonces, el secreto no es el secreto. Una de las habilidades que deberíamos tener es ver hacia dónde va el mundo en general, ver de todo eso qué es lo que pasándolo por Ezeiza nos sirve y aplicarlo acá. Al aplicarlo acá no es sencillo, digamos, pensar en el año 2018-2019 si alguien hubiera querido planear un centro comercial. ¿En qué lo hacía? En pesos, en dólares. Es muy difícil. Entonces, yo creo que hay un potencial enorme para crecer y sí que mucha gente de este recurso humano que yo te comentaba hace un ratito, que tiene en Argentina, que es vasto y es grande, miramos lo que pasa en el exterior. Creo que miramos un poco más algunas cosas de las que pasan en España y también a países limítrofes como Chile, digamos que en centros comerciales nos lleva un par de décadas, pero siempre hay para aprender, Andy. Y siempre Excelente. también, desde el punto de vista nuestro, esperemos que también desde el exterior aprendan algo de nosotros, que es los músculos que tenemos y que nos tiran, el destino nos tira y nos caemos y nos levantamos como podemos. Digamos, la fortaleza que tenemos nosotros es admirable. Después tendremos otras flaquezas estructurales, pero en esa la verdad que me anoto como algo positivo. Bueno, me voy a quedar con esto último que decís y entonces te voy a pedir una reflexión en este sentido. El otro día cuando hablábamos con Martín Stallman, con mi hermano, él dice que él llegó a Estados Unidos y tuvo 3 crisis. La del 2001, la de las Twin Towers, la del 2008, la de Lehman y la actual del coronavirus. El viernes pasado hablamos con Adriana, que es la vicepresidenta de marketing del Grupo Bancolombia, y nos habló de la palabra resiliencia. Y vos me dijiste que llevas 30 años con Interurban, y si mi hermano contó 3 crisis en Estados Unidos, en los últimos 30 años en Argentina habrá habido, si no 30 crisis, 28 o 29. Entonces, quiero conectarme con eso del músculo, el pico y pala. ¿Cómo se hace para sobrevivir permanentemente a una crisis atrás de la otra? Yo no quiero hablar de la palabra adaptabilidad, porque uno nunca se debería adaptar a la crisis, ¿no? Uno siempre debería saltar la crisis. ¿Cómo es esa mentalidad de lidiar con crisis permanentes? Sobre todo para el europeo que vive, voy a entrecomillar, en una burbuja de tranquilidad entre crisis y crisis, ¿no? Argentina nunca tiene la tranquilidad, siempre es crisis, 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 crisis. Bueno, a nosotros nos tocó, por la edad que yo tengo, 68 años, digamos, en estos 30 y pico años de centros comerciales, pasar por gobiernos nacionales, por ministros de economía, por cambios de monedas. No te olvides que en un momento teníamos el peso, tuvimos el austral. Entonces, si vos querés tener en cuenta algo, te digo algo. En el promedio del año 2001, alguien iba con un peso y le daban un dólar. Año 2001, no hace 40 años. Este viernes que pasó, le daban un dólar a cambio de 140 pesos. Madre mía. De 1 a 140. ¿Cómo construir? Es muy difícil, pero vos lo que decías es, depende de la edad que uno tenga, también es digamos, la vacuna interna que uno va generando. En Argentina, digamos, nosotros, digamos, no solamente los que estamos en la industria, todas las pymes, los empresarios, que en general la gente tiene ganas de trabajar en supermercadismo, en los centros de salud, toda la gente del Estado Nacional no espera nada. Del destino no espera nada. Lo que esperamos es de nuestras convicciones, de nuestras emociones y de nuestra pasión llevar las cosas adelante.
Estamos acostumbrados, desgraciadamente, como vos decís, a que nos tiren, a levantarnos, a ir para adelante. Pero esa gimnasia, esa musculatura, no es que la buscamos. Yo te diría que en un momento ya forma parte del ADN y lamentablemente de nuestra cultura. Yo creo que no hay un plan estratégico para ver cómo llegamos. Vamos viendo, digamos, la idea macro la tenemos nosotros y la vamos llevando adelante, sabiendo que la persona que hace 2 años planificó algo, hoy no lo puede llegar a hacer. Entonces, yo no sé si la palabra es prueba de error, es voluntad, perseverancia y estar convencido que el producto en centros comerciales que uno finalmente logra concebir tiene futuro y esa prueba de bala. Ahora, prueba de bala acá en Argentina no hay. Digamos, yo veo a la gente joven, incluso de los que trabajamos en Interurban con nosotros, claro, la gente joven cuando habla de coronavirus, parálisis, 45% de inflación anual, falta de crédito. Los locales a partir de la cuarentena están cerrados como pasó en España hace un tiempo. Entonces, digamos, como reacciona una persona que tiene 20 y pico o 30 y pico de años, no es la misma forma que reaccionamos nosotros. Yo quisiera tener los 30 y pico de años con la experiencia que tengo yo, pero no sirve. Pero digamos, yo creo que no hay una receta mágica. Uno se va, no, la palabra no es inmunizando, te vas acostumbrando lamentablemente. Y del Estado Nacional, cero, todo depende de uno. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Yo no sé lo que va a pasar mañana. Ahora, mi futuro quiero decidirlo yo. Y esto que pasa en mi vida personal, pasa en las compañías, pasa en las empresas, en los desarrolladores, en los asesores. Digamos, yo no sé si quisiera estar viviendo en España. A la edad que yo tengo me gustaría ir a vivir a España. Pero vivo acá, tengo mis afectos acá, le ponemos el hombro, le ponemos todo y no hay una receta. Es si te levantaste, si te tiraron, levantate y de la mejor manera posible. Y las cicatrices, si se ven, trata de taparla. Y se cae el pelo porque estás nervioso, será una buena señal. Y si las arrugas vienen, también será producto de la experiencia. Vamos, acá en este momento por el coronavirus estamos todo viendo y aprendiendo. Y aprendemos todos los días, no hay una receta mágica, pero sí que aprendemos también del ejemplo que nos dan en países civilizados. Ustedes tienen la ventaja que nos llevan más o menos 60, 70 días en todo esto. Entonces, digamos, ¿cuál es el espejo nuestro? Miramos lo que pasó ahí y sabemos lo que va a pasar acá. Ahora, estamos en Argentina. Digamos, ahí sí hay un recurso humano y una creatividad grande que quisiera que no la tengamos para aplicarla en esto. Quisiera aplicarla a cosas positivas, pero bueno, uno no elige a veces las cosas que pasan desde el exterior. Vienen y hay que afrontarla, y hay que afrontarla y ya está. Y lo hacemos con alegría. Qué grande, Roberto, inspirador por todos los costados. Me repetiste muchas veces la palabra aprender, aprender, reaprender. Quizás nuestros padres o nuestros abuelos eran una generación o que no estudiaban o que con una carrera duraban casi toda la vida, ¿no? Vos me decías que tenías 50 y 18 años, estás hecho un pibe. 60 y por eso, 50 y 18. Ahí está. ¿Cuáles son los aprendizajes, o mejor dicho, cuál es la actitud en relación a mantener la humildad y la cabeza abierta para seguir aprendiendo? Porque hay mucha gente que vos te reunís con ellos a los 68 años y te dicen, yo ya lo sé todo, yo ya las vi todas, yo ya no tengo más nada que aprender. Y sin embargo te escucho a vos y veo un tipo que las ha hecho todas y es súper humilde para reconocer que queda mucho por aprender, mucho por evolucionar, mucho por absorber. ¿Cómo hacemos para seguir aprendiendo todo el tiempo hasta que nos agotemos de vivir, quizás? Ya, yo creo que en la vida uno hay cosas que no las elige y otras que se las propone. Digamos, uno nace con un ADN, nace con un carácter y viene de fábrica. Dios nos tiró al mundo como nos tiró y sobre el carácter lidiamos y la gente buena es buena, la mala es mala y la más o menos es más o menos. Lo que sí, a lo largo de la vida la personalidad nuestra se va moldeando, se va adaptando. Hasta ahora no me ha pasado que alguien diga, mirá, este cree que la sabe todas y no la sabe todas. Lo que pasa es que uno tiene una tanta parte de lo que es la realidad. Hay un tema de percepciones, que uno percibe las cosas de una determinada forma y las pasa a una realidad. Todos vemos lo mismo, pero percibimos cosas distintas. Y en este clearing que uno hace de percepciones, también está el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, que nos pasa mucho en Interurban, es aprender del otro.
yo muchas veces no tengo más razón que el otro no tiene más razón que yo. Lo que tratamos de ver es esta especie de clearing de percepciones, de diagnóstico y de pronóstico. Digamos, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo frío, vos tenés calor, ¿no? Ponemos el termómetro y dice 15 grados. Los dos tenemos razón. Ahora, el termómetro es el termómetro. Entonces, digamos, lo que uno tiene que hacer es un diagnóstico de las cosas y tratar de hacer un pronóstico. Y aquí todos tenemos razón, ninguno tiene razón. Digamos, lo que sí hacemos nosotros es tratar de tener más oreja que boca. Nosotros en Interurban es una organización bastante plana, bastante lineal, donde tratamos de escuchar. Y sí, yo creo que uno en la experiencia que tiene, no es que tiene más razón del otro, vemos las cosas de otra manera, tal vez más frías, tal vez este problema mundial reaccionamos, digamos, no como un chico de 20, 30 años, y este clearing de cosas es lo que nos hace estar donde estamos. Sobre el tema aprender, es un tema de cada uno. Digamos, uno no aprende porque alguien le diga, yo te enseño y vos aprendés. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Uno puede ir a estudiar y no aprender nunca. Y tener la voluntad y tener la inquietud de aprender y poder hacerlo. Ahora, yo creo que el aprendizaje es innato de cada uno. Digamos, no es que uno se levanta a la mañana y dice, quiero aprender. Digamos, se aprende del error, y la ventaja de aprender del error, y sobre todo si el error uno lo cometió, y el error no es producto de algo exógeno, ese error no trata de repetirlo de vuelta. Pero como decía, es un buen momento de clearing, es un buen momento de cambio de información, y yo creo que el aprendizaje es continuo. Como decía, hasta algún día que, mirá, Dios nos llama y bueno, dejaremos de aprender más. Pero son buenos ejemplos también que tenemos uno del otro. Nosotros vivimos aprendiendo de todo. Ahora, en este momento hay tanta información y tanta mala información que por momentos nos cuesta separar una cosa de la otra. Pero bueno, también depende de cada uno, Andy, eso bueno, seguro. qué bueno. Acá tenemos un montón de comentarios súper lindos, súper positivos, que después ya vas a leer tranquilamente, pero el último que acaba de llegar dice, Roberto está siempre en mayúscula, aprendiendo, leyendo, escuchando, abierto a cosas nuevas, curiosidad en su máxima expresión, y vuelven las mayúsculas, admiración total, signos de exclamaciones. No te puedo decir quién es, pero es una persona que se llama Paula y que está en Barcelona. Con eso te digo todo. Pauli, muchas gracias. Bueno, yo creo que esto también, uno en la vida, yo no sé si se propone, Andy, dejar huella. Si no, el título es fácil, todos nos proponemos dejar huella. Cuando digo dejar huella, no lo digo solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Yo creo que uno se da cuenta que dejó huella cuando miramos para atrás. No creo que alguien se proponga, yo hoy soy un buen tipo, soy un buen profesional, soy un buen padre, soy un buen hijo y voy a dejar una huella. La huella creo que la dejamos a través de nuestra historia. Y nuestra historia está compuesta de aciertos y de errores. Yo creo que uno, para estar donde estamos nosotros y donde estás vos, sí que se equivocó. El error es inherente al ser humano. El tema es no repetir 2 veces el mismo error e ir para adelante. Digamos, yo te agradezco ese comentario que leíste, pero digamos, uno en la vida tiene que tener en claro lo que quiere y a veces uno no sabe bien lo que quiere. De lo que estoy seguro que tiene que tener muy en claro de lo que no quiere. Tiene que tener en claro hacia dónde no quiere ir. En este momento de cambio por el coronavirus o por el motivo que sea, a veces uno tiene la incertidumbre y dice, ¿para dónde voy? Bueno, tengo que tener en claro que no sé para dónde voy, pero más en claro tengo que tener en claro para dónde sé que no tengo que ir. Todos los días a la mañana nos levantamos y decimos, ¿cómo salimos de esto? Mirá, nosotros hace 1 año y medio abrimos un market center de Keller Williams en Recoleta, que se llama KW del Plata. De ese market center tenemos 3 grupos accionistas, que es Interurban, somos especialistas en centros comerciales, locales, Bridge, que son especialistas en oficina, en parques industriales, y hace pocos meses se sumó con nosotros RG Montes, que son tipos que saben muy bien y conocen muy bien de vivienda. Entre las 3 empresas que tenemos este market center, todos los días a la mañana nos levantamos y mirá qué hacemos, ¿para dónde vamos? En el año 2019 la caída de la venta de viviendas se cayó muchísimo. Enero y febrero venía planeando, y marzo coronavirus.
¿cuál es el precio de una vivienda? Y no lo sabemos nosotros ni no lo sabe nadie. Y todos los días nosotros en KW del Plata, lo que estamos viendo entre gente de distinta edad, de distintas visiones, cómo comulgamos alguna idea rectora y cómo vamos para adelante. El ADN de esta nueva conjunción de 3 empresas es, tenemos hambre, hambre en el buen sentido de la palabra, ganas de ir para adelante, no nos amedrentamos porque el país está como está, no lloramos por la leche derramada, vamos para adelante. Ahora, no es que nos lo proponemos, creo que nos brota. Entonces, digamos, esto creo que es inherente al ser humano, pero sí, uno también en esto queremos dejar huellas, Andy. Qué bueno, qué bueno. Me anoté un par de cositas porque la idea no es que yo me ocupe mucho lugar con mis preguntas, sino los invitados con sus respuestas, pero hay 2 o 3 cositas que me anoté cuando hablabas de la percepción de la realidad. Justo ayer veía una película que creo que la introducción era algo así como que la percepción de la realidad es más real que la realidad. Lo otro sobre aciertos y errores, la gran diferencia creo que está en que uno, si se puede tropezar con una piedra una vez, ya cuando te tropezás 2 veces, el problema es que mucha gente se encariña con la piedra, entonces, o le echa la culpa a la piedra, ¿no? Y tercero, que se conecta un poco con la pregunta que te quería hacer, cuando hablabas de estas reuniones matinales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es, ¿cuánto demoran entre pensar una idea nueva, una solución nueva, lo que sea, a llevarlo a cabo? Porque uno de los grandes problemas que se identifican en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones grandes, es, ok, se reúne el comité de crisis, ¿no? 27 personas, hay que mandarlo a aprobación, a revisión, a legales. En el momento que vas a llevar a cabo eso, ya se murió el virus. Bueno, nosotros lo que tenemos es, bueno, en los últimos 2 meses estamos todo vía Zoom, donde una cosa es el face to face, la cara a cara, es estar con la otra persona, ver sus gestos, sus movimientos, sentir que es un ser humano como vos. Y otra cosa, para mí, a la edad que tengo, es completamente distinto hacerlo por Zoom. Pero es lo que hay y lo hemos tomado. Yo del grupo soy la persona más grande, los otros, felizmente para este clearing que yo te digo son más jóvenes, pero digamos, como hay una diversidad de visiones, esto nos ayuda también a poder sacar conclusiones. Ahora hay conclusiones que las podemos resolver en el día. Otras sabemos que tenemos algo de mediano plazo y otras de largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva? Tenemos en claro el largo plazo qué es lo que queremos. Definido ese largo plazo, después tenemos etapas que son cosas de mediano plazo y de corto plazo, y las cosas que urgen, las cosas que se prenden fuego. Nosotros en este momento estamos en Argentina, digamos, a partir de este jueves que pasó, en condiciones de poder habilitar nuestra oficina, con todos los recaudos por el coronavirus. Bueno, iremos de a poquito, no iremos de a poquito. Esto también nos lleva tiempo, ver, digamos, cómo tiene que estar adecuada la oficina, qué vamos a hacer desde nuestras casas y de nuestra oficina el día que vayamos, cuál va a ser el precio que le vamos a dar a un bien, digamos, cómo nos vamos a conectar con ese posible consumidor, con ese posible vendedor, con ese posible comprador. Pero nosotros, digamos, lo que tenemos es un diálogo muy fluido que nos permite, yo no digo tener más razón que los demás, nos permite sí elaborar nuestro diagnóstico, nuestro pronóstico. Y si hay alguna diferencia, esa diferencia, una vez que acordamos hacia dónde vamos, la diferencia queda de lado y vamos tirando todo para ese lugar. Digamos, quedan de lado las cosas personales. Y esto es fácil decirlo, lo que a veces no es sencillo es hacerlo. Y felizmente creo que lo hacemos. Cada uno desde su lugar, en su sitio, acá no hay alguien que sea más que el otro. Digamos, lo que hemos sabido tanto en Interurban como en KW del Plata es salir del grupo y pasar a ser un equipo. El equipo tiene su ADN, tiene sus condiciones, tiene sus códigos, tiene su aprendizaje, tiene su enseñanza, tiene sus valores, tiene su visión, sus valores, sus creencias. Entonces, y su coordinación. Para que esa coordinación hay una sola, o entre otras cosas, tiene que haber tiempo. Digamos, cuando uno ve a una orquesta sinfónica y dice, qué lindo que suena esto, lo que nosotros lo escuchamos y dice, qué lindo esto, lo que no sabemos, las cientos de horas que hubo de práctica, y donde hay un maestro que está adelante que es un maestro circunstancial que orienta a los demás. Entonces, esto de trabajar en equipo no es un tema sencillo. Hay libros, hay procedimientos, hay literatura escrita, hay películas, está todo fantástico. Ahora, cuando uno sale a la cancha la tiene que poner en práctica. Y felizmente,
tratamos todos los días de ponerlo en práctica. Y una vez que lo pusiste en práctica, después no lo pensás. Digamos, vos cuando manejás, yo cuando manejo, nosotros no pensamos que manejamos el auto. Ahora, yo no manejo lo mismo que hace 20, 30, 40 años. Lo que nos da el hecho de manejar un auto es experiencia y es tratar de vislumbrar y digamos, imaginarse lo que va a hacer el otro. Por eso uno no choca. La mayoría de las cosas que hacemos nosotros cuando manejamos, uno sabe que uno no va a chocar. Lo que estamos viendo es lo que hace el otro para no chocar. Y esto pasa en las organizaciones, pasa en la empresa, y esto es experiencia, y es lo lindo de la vida. Como uno no sabe, como te decía recién, como uno sabe lo que va a pasar, este desafío es lindísimo. Uno no se aburre, lo disfruta. Por supuesto que nos hacemos problemas, porque la incertidumbre en un momento te carcome, te genera estrés, pero como a veces le digo a mis pares y a mi familia, una dosis chiquitita de estrés y de temor viene bien. Mientras no nos paralice, es lo que en alguna medida nos hace sentir activos e ir para adelante. Totalmente. Yo me acuerdo ahora que decías esto último, que en mi época de Aeropuertos Argentina 2000, hace un siglo casi, unos americanos me enseñaron que el estrés puede ser negativo o positivo, que el estrés no es solamente negativo, que hay estrés positivo también, que es el que te pone más competitivo quizás, o te pone más despierto, o que a veces incluso te hace dar esa extra milla que si no, no das. Estabas hablando de muchos atributos de Interurban y mencionaste un montón de veces esa marca que también representás, hablabas de equipo, de diversidad, de valores, de visión, de creencias. ¿Cuáles son las cosas esenciales que Roberto Solís busca en una marca de esta era, llamémosla digital, más allá, porque lo del COVID lo veo como algo circunstancial, coyuntural, ¿no? Pero lo llamo era digital porque creo que hay que buscar un espectro de tiempo más amplio. ¿Cuáles son aquellos atributos innegociables en una marca exitosa de este siglo para Roberto? Bueno, yo creo que en el caso nuestro, pues digamos, somos una empresa de servicio. ¿Sí? ¿Cuánto vale nuestra empresa? Poco o mucho, si lo quiero medir en términos de dinero. Si yo tengo una empresa que fabrica vehículos o una empresa que fabrica vestimenta, analizaré el flujo que tiene y veré cuál es el valor que tiene esa compañía. Nuestra empresa es una empresa de servicio y está formada básicamente por personas, por gente. Entonces, lo primero que no sé si lo decidimos, no sé si lo pensamos, sino que combinamos esta serie de atributos, es la honestidad, es la claridad, es saber que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer. Disfrutamos mucho de lo que hacemos, Andy. Lo hacemos con amor, lo hacemos con ahínco. Podemos tener en un momento, digamos, porque somos humanos, un poquito más ganas, un poquito más ganas. Las hormonas van bajando por los años, pero lo primero que estamos es convencidos de lo que estamos haciendo nosotros está bien. ¿Qué hagan los competidores? ¿Qué hacen nuestros pares? Será un tema de nuestros pares y nuestros competidores. Ahora, estar 30 años en el mercado tampoco fue fácil. Digamos, hemos pasado, como te dije, por distintos gobiernos, por distintas circunstancias. En algunos centros comerciales nos fue mejor, en otros nos fue muy bien y en otros nos fue planeando. Es muy difícil saber a veces el resultado, si se debe, que es bueno porque vos hiciste las cosas bien, o es bueno porque Dios quiso que fuera bueno. Yo creo que no hay casualidades en la vida. Entonces, este tema de tener en claro lo que uno quiere ser honesto, ser transparente, tener esta actitud positiva, ir para adelante, tener más oreja que boca, me parece en este momento una de las cosas más importantes. Yo creo que uno no puede pasar este momento, salgamos del coronavirus, este momento difícil del país que tiene la Argentina, si no estás convencido de lo que haces, si no podés tener amor por lo que haces, y sos una persona honesta. Ser una persona honesta es también decir en algún momento, no lo sé, no lo viví, te averiguo. No, pero ¿cómo que no lo sabí? Sí, yo no tengo por qué saber todo. Pero hay gente, digamos, esta humildad que uno trata de tener, porque en algún momento a uno se le sale la chaveta y a lo mejor deja de ser humilde. Esta humildad es la que nos lleva a nosotros a tratar de conformar un equipo de trabajo y una marca. Las marcas, en el caso nuestro, te vuelvo a repetir, está conformada por personas. Digamos, yo no tengo una fábrica, digamos, no fabrico algo que tiene algo tangible, lo nuestro es intangible. Entonces, ¿qué es lo primero que queremos? Personas. Y si esas personas, además de ser de bien,
saben igual o más que nosotros, mejor, aprendemos más rápido y el producto final es genial. Maravilloso, maravilloso, Roberto. Siguen cayendo un montón de comentarios de un montón de lugares súper súper lindos y súper positivos. Eh, bueno, más de 60 años, podemos ya ponerte en el sillón de los sabios de la tribu moderna o posmoderna. Creo que nos estás dejando un montón de perlitas súper inspiradoras que van mucho más allá del ámbito profesional o laboral, que entran ya de lleno en lo que es la sociedad, la vida, el cómo entendemos el vivir. ¿Qué ha aprendido Roberto Solís en estos días de cuarentena, más allá del trabajo y más allá de la política argentina? ¿Qué aprendió Roberto persona en estos momentos en donde no podemos llenarnos el día de reuniones, de taxi, de microcentros, de ir y de venir, y que a veces la soledad del inmovilismo nos hace reflexionar sobre cosas quizás más profundas de lo que es la vida misma? Mira, Andy, muy, muy buena pregunta, muy clara y a veces la respuesta es compleja, pero voy a tratar de sintetizártelo. Digamos, acá en Argentina van a ser 60 días casi que estamos en cuarentena. Prácticamente salimos poco de nuestros hogares, nos hace más tiempo en estar en nuestra casa. Al principio me costó, digamos, no salir, esta falta de contacto con el resto, pero me aprendió a darle más valor a lo humano, me aprendió a darle más valor a la familia, me aprendió a darle más valor de querer estar con la gente, aprendí a tratar de salir de la urgencia y tratar de salir de las obligaciones dinerarias y de las obligaciones materiales. Digamos, uno no puede eludirse fácilmente de las obligaciones que tiene como compañía, como responsable de una empresa, pero también a darle la magnitud y la importancia que tienen. Creo que si hay algo que esto me está dejando es valorar a la familia, valorar a los seres queridos, tratar de comunicarme a la distancia con la gente a través de Zoom, a través de YouTube o a través de WhatsApp, pero con unas ganas, con un hambre fantástico el día que esto felizmente pase, poder abrazar a la gente que quiero, darle un beso en la frente, en la mejilla y poder expresarle cuánto los quiero. Se puede hacer de manera digital, pero a la edad que yo tengo no es lo mismo. Estoy acostumbrado a otro tipo de toque, a otro tipo de mimos y estoy, digamos, convencido de que este hogar en el cual estoy en 60 días, creo que hay que darle valor a la vida y a la gente que uno quiere. Y la gente que no está en nuestro camino, dejarla, concentrarnos en lo que queremos, que es el amor y el afecto. Qué lindo, excelente, buenísimo, Roberto. Igual que hace poquito en un live en el cual nos estuviste acompañando desde bambalinas, detrás de cámara, decíamos que los Totem Live originalmente queríamos que duren 19 minutos, estamos empezando el minuto 38, o sea, es como una versión doble, capítulo 1 y 2 en uno, pero lo estamos disfrutando un montón, tanto yo como todas las personas que nos están acompañando desde tantos lugares, para ir poniéndole un cierre de a poquito, un par de preguntas más, si no te importa te robamos estos minutos extra. Es un placer. Roberto, una de las cosas que vengo compartiendo hace un tiempo es que vamos a ser testigos de que todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar y todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar, menos las emociones humanas. Me gustaría una reflexión en esa línea por parte tuya. Vos viviste una parte de tu vida antes de Internet, otra parte de tu vida después de Internet. Obviamente, las dos vidas han tenido cosas buenas y cosas menos buenas. Hemos ganado y hemos perdido. Creo que hemos ganado más que perdido con la llegada de las nuevas tecnologías. ¿Qué cosas del aprendizaje no deberíamos olvidar de aquellos aspectos que no son tecnológicos, pero que tienen que ver con eso que mencionaste un montón de veces y pusiste tan en valor, cosa que me alegra? Personas, 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 personas. Mira, yo creo que uno no se puede negar a la realidad. Digamos, negar la realidad es lo peor que nos puede pasar. A uno le puede gustar o no le puede gustar, depende en qué momento, en qué ciclo de la vida también te tomes, si tenés 20, 30, 40, 50, 60 años, si tu condición socioeconómica es buena, si tu condición material es buena, hay cosas que no las puede elegir, pero lo que no podemos hacer es negarla.
Yo no puedo Totalmente. negar, digamos, el e-commerce, no puedo negar la tecnología, creo que más que negarlo me tengo que adecuar y tratar de sacarle el mejor provecho a este tema que no dependen de mí. Ahora, en Ujú. lo que depende de mí, trato en la medida de mis posibilidades, mis socios y mi familia son más jóvenes y lo hacen más rápidamente, es que si la tecnología y el e-commerce es una herramienta, aprovecharla, no digo en mi beneficio material, en mi beneficio de aprendizaje, en mi beneficio como persona. Es cierto que estas herramientas nos dan una velocidad de aprendizaje y de actuar casi online, pero también en paralelo a esta tecnología le doy valor a lo humano, con lo cual trato de tener un equilibrio entre la vida, como vos dirías, online y offline. Y tratar de disfrutarlo y de vivirlo. Yo creo que no hay cosas buenas, hay cosas malas. Yo no lo percibo así, lo percibo, hay cosas que me gustan más que otras, y llevo con eso y lo hago con alegría, con amor, y me siento muy contento de que así fuera. Qué lindo. Acá hay saludos de Sevilla, de Bogotá, de Mendoza, de Madrid, de Buenos Aires y siguen de Barcelona, por supuesto, y un montón de comentarios más. Para cerrar, Roberto, no tengo ninguna pregunta. O sea, es decir, tengo un montón de preguntas, pero si me vuelvo a reenganchar en el preguntómetro, nos vamos a 2 horas y media. Así que antes de darte las gracias y despedirte hasta la próxima, me gustaría darte cámaras y micrófono. Hay un montón de gente que agradece mucho esta sensibilidad, esta empatía, este carácter positivo, esta forma de ser que destacan tan positiva tuya. Me gustaría un mensaje tuyo, no hace falta ni que sea positivo, ni negativo, ni optimista, ni pesimista, simplemente un mensaje de Roberto para todas las personas que nos acompañan y para dar cierre a este Totem Live especial de domingo. Yo te agradezco mucho y voy a tratar de ser sintético y sincero como es mi estilo. Yo creo que en este momento de incertidumbre uno se puede manejar, digamos, con la razón, pero también en un momento dejarse llevar por la emoción. Y si uno tiene dudas, eh, escuchar la campanita de la intuición. La intuición es algo que nos mueve a llevar cosas adelante. Yo creo que uno tiene que estar convencido de lo que hace, hacerlo con amor, como dije en algún momento, confiar en el otro. Este es un momento donde todos tenemos que confiar en la gente que uno quiere, en los profesionales. Es tener una mirada positiva, la mirada positiva no de la boca para afuera, la mirada positiva del estómago para afuera. Esto va a pasar, yo estoy seguro que nos va a ver mejores, porque vamos a tomar esta experiencia, pero yo creo que el mensaje final serían, sean unos mismos, sean ustedes mismos. Como uno no puede impostar, no somos actores, somos personas que a la mañana tenemos mal aliento, si nos ponemos nerviosos tenemos olor a transpiración, somos seres humanos. Si tomamos de más, nos duele la cabeza y el estómago, seamos unos mismos, tengamos fe en nosotros mismos. Nadie nos va a regalar nada, porque hay una ventaja, como no sabemos lo que va a pasar mañana, las cosas de mañana van a depender de nosotros. Yo no sé si existe el destino o existe el libre albedrío. Como no lo sé, voy por lo segundo que es el libre albedrío y trato de descubrir todos los días cuál es mi vida. El mensaje es, sigan adelante, no se caigan, sean optimistas y si tienen dudas déjense llevar por la intuición, que no es poca cosa en este momento de tanta tecnología, de tanto materialismo, dejarse llevar por la intuición. Puede ser una buena consejera. Qué bueno, Roberto. No voy a agregar nada más porque es maravilloso el cierre que nos has regalado. Siguen llegando en cascada los mensajes. Después léetelos porque todos ¿Cómo son no? mensajes muy cariñosos para contigo. No me extraña. Sos un tipo que sos muy estimado, muy querido, muy admirado también. Bueno, lo dije al principio de la charla, lo vuelvo a decir ahora. Todo aquel que te conocía, lo único que hace es comprobar aquello que ya conocía. Los que no te conocían seguramente han descubierto un ser humano extraordinario, un tipo inspirador, un tipo que permanentemente aprende, pero que también comparte desde una generosidad que no es tan común en un mundo bastante egoísta por ahora. Así que, Roberto, por regalarnos un ratito este domingo, por tus palabras, por tu inspiración, por tus mensajes, te mando un fuertísimo abrazo, así como decís, y que tengas un excelente cierre de semana, de fin de semana y una excelente semana y que ojalá que esa energía positiva que tenés y que desplegás se spread, me sale la palabra, no sé cómo se extienda, ¿no? Alrededor del mundo Está clarísimo.
pues eso. Bueno, Andy, yo te agradezco tus palabras y a la gente que nos está viendo y ojalá que haya sido fructífero y que se hayan divertido, porque un poco también uno lo que busca es divertirse, sanamente me refiero. Así que Andy, nuevamente gracias y para otro momento a los que no saben, comentarle cómo surge este abrazo. Perfecto. Seguimos en contacto. Roberto, un gustazo. Cuando vengas a España nos avisás, nos tomaremos un buen vino, no online, sino offline, con buen jamón, buena tortilla, y nos daremos un buen abrazo de los de verdad. Cuídate mucho, por Bueno, favor. Saludos hasta Buenos gracias Aires. Andy, muy amable. Buenas noches. Gracias a vos y gracias a todos. Nos vemos mañana en otro Totem Live, ya llegando a las últimas ediciones de Totem Live, así que no se los pierdan, que esto ya se acaba. Un fuerte abrazo.